Mi nombre es Andrea Blaya, yo hago parte del grupo de Grow Study. Hoy estoy acá con Emilio Díaz. Emilio Díaz es un profesor de Venezuela y él nos va a venir a hablar hoy acerca de cuáles las diferencias entre PTE y IELTS, para qué nos sirven los exámenes, cuál es el más conveniente en temas migratorios. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Emilio. Emilio, bienvenido. Muchas gracias Andrea y muchas gracias a todos los que se tomaron tiempo para estar acá con nosotros. Como Andrea dijo, soy un profesor de inglés acá en Melbourne y ayudo a muchas personas a que se preparen para ambos exámenes. Entonces, bueno, tengo acá una presentación que quiero compartir con ustedes para hablarles un poquito del IELTS y el PTE, porque muchas veces tenemos esa pregunta de cuál examen debo tomar, ¿verdad? Entonces, bueno. Denme un segundito para compartirles acá esa presentación. Perfecto, Emilio. Ok, ahora déjame para ver. Ya Ok, estamos viendo. ya estamos viendo la presentación. Sí, gracias. Perfecto. Entonces la pregunta siempre es, Emilio, ¿qué examen debería tomar? ¿O cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil? Entonces voy a tratar de ayudarles a responder esa pregunta y contarles un poco de los dos exámenes. Entonces, antes de empezar, es bueno como hablar un poquito de los dos exámenes. Si tienes que certificar tu inglés, ambos exámenes te van a ayudar a eso. Pero el IELTS tiende a ser más reconocido a nivel internacional para todas las personas que estén pensando en venir a Australia o incluso Canadá, Reino Unido. El IELTS es un examen que, digamos, te puede abrir más puertas a nivel internacional. El PT es más usado acá en Australia para temas de visas, para temas de aplicar a universidades. El IELTS tiende a ser como el más general por ese lado, pero ambos se pueden usar. Actualmente por el tema del COVID, como estamos ahorita, todo es a través del computador, entonces ambos exámenes se hacen en la computadora. Antes el IELTS se podía hacer, digamos, en físico, pero desde el año pasado no conozco a ningún alumno, no tengo a nadie que ande haciendo ese. Ahora se hace todo en línea, todo con la computadora, excepto la parte del speaking, pero ahorita les voy a hablar de eso. Una cosa de entrada que quiero como ir rompiendo esos mitos es que los dos son difíciles. Siempre me preguntan, oye, ¿cuál es más fácil o el IELTS es más difícil que el PT o viceversa? Una cosa que quiero como dejar clara desde el principio es que los dos son difíciles en diferentes áreas. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más de esto. Les quiero mostrar por qué los dos son difíciles. Y son diferentes, son difíciles en diferentes aspectos. Por ejemplo, ajá. Pero antes de que les cuente eso, un poquito más de información general sobre los dos exámenes. A nivel de certificación de inglés, ya sea para una visa o para aplicar a una maestría, un diplomado, en el IELTS, normalmente el puntaje que vamos a necesitar es entre un 5 y un 9. El IELTS empieza desde el 1 al 9, 1, 1.5 y así sucesivamente, pero siendo realistas, para estudiar cualquier curso te van a pedir mínimo un IELTS 5 o mayor. IELTS 9 sería ya el nivel más alto, eso te va a dejar entrar en cualquier curso y también a nivel migratorio va a ser muy bueno porque te dan más puntos para tu aplicación de visa de residente. Y con el PT, cuando se usa por ese lado, el PT tiende a tener los resultados entre del 1 al 90. Pero, como les había dicho, normalmente con el PT a partir de 45, 55 tiende a ser como el mínimo que te piden para empezar a estudiar o digamos lo que te va a dar un puntaje base a nivel migratorio. Normalmente con el PT no se necesita 90 como tal, normalmente entre 80 y 85 tiende a ser más que suficiente a nivel migratorio y a nivel de estudios. Una cosa que los dos exámenes tienen en común es que por el área del listening, cuando estamos escuchando, todas las preguntas se escuchan
una sola vez. Entonces esto es algo que es importante como tener cuidado, porque si estamos escuchando y se nos va algo, o si en medio de la grabación ¿cómo se llama? No le prestamos atención o nos descuidamos, eso nos puede afectar porque no vamos a poder responder de la mejor manera. Otra cosa, y esto ya es como entrando un poquito en las diferencias de los dos exámenes, es que el PTE tiende a hacer más preguntas cortas. Por ejemplo, preguntas de 40 segundos, escuchar una grabación de 1 minuto y medio, hacer un resumen en 10 minutos o digamos hacer un resumen oral, como decir con tus propias palabras algo que escuches en un tiempo corto, cuando en el IELTS, para ese tipo de preguntas, tienes normalmente más tiempo. Una grabación en el IELTS tiende a ser entre 2 minutos y medio a 4 minutos. Obviamente esto depende, algunas duran un poco más, unas un poco menos, pero a nivel general, el PT tiende a hacer muchas preguntas cortas, especialmente en la parte del speaking, que aquí viene siendo ya otra diferencia. En el IELTS, cuando vamos al speaking, vamos a tener una entrevista con una persona, pero en el PT vamos a tener muchas preguntas cortas de 40 segundos o menos. Emilia, una pregunta. Sí, Tú cuéntame. dijiste que el IELTS es con una persona. ¿El PT también es con una persona? No, en el El PT vas a speaking. estar, en el PT tú estás en la computadora, te van a dar unos audífonos y un micrófono y ya con eso uno ve a la pantalla y responde las preguntas. Eso también es otra diferencia, que en el IELTS, como estamos por decir ahorita, estamos así hablando, está esa interacción entre personas, te van a Sí. hacer preguntas y de repente uno se sienten más cómodos por ese lado. En el PT no, en el PT te van a poner una foto y tienes que responder o hablar sobre esa foto o tienes que leer un párrafo. Entonces también como que la forma en la que te van a evaluar es un poquito diferente. Perfecto. Gracias, Emilio. No, no, no. Otra cosa que ahorita les quería mostrar, para como entrar en las diferencias, el IELTS tiende a ser más general y el PT un poquito más específico. Y para mostrarles esto, aquí les pongo un ejemplo de los resultados del IELTS a la izquierda y los resultados del PT a la derecha. En el IELTS normalmente te dicen, sacaste 8 en listening, por ejemplo, como podemos ver acá en la presentación. No te dicen cuántas tuviste buenas, cuántas tuviste malas, o no entran en mucho detalle. Simplemente te dicen, tu puntaje fue este y tu promedio es 7 o 6 o 6.5. Pero en el PTE, como podemos ver acá del otro lado, tenemos todo el puntaje total y además nos dicen tu pronunciación sacaste tanto, la gramática sacaste tanto, en el spelling sacaste tanto, y eso también tiende a ayudarnos a la hora de nuestra preparación, porque hay veces que no sacamos el examen a la primera vez y a veces con el IELTS es un poco más difícil porque es como, ok, saqué un writing de 5.5 y necesito 6, pero no sé qué pasó, no puedo ver nada. En cambio, en el PT, si no sacas ese puntaje, hay veces que ver esto, o sea, como que ver este desglose de las notas nos puede ayudar, porque entonces sabemos, tengo que enfocarme un poco más en el spelling, o, mira, la gramática, como que uno puede ver en qué área está fallando y eso ayuda mucho. Otra cosa importante que aplica para ambos exámenes es que últimamente, yo diría desde el año pasado, los resultados están siendo relativamente rápidos. Antes el IELTS tenía esta fama de tardarse 2, a veces hasta 3 semanas para que te dieran los resultados, pero ahora ya no es así. Y el PT, yo diría que por los últimos 3 años siempre han dado un resultado relativamente rápido, entre 2 a 5 días hábiles o digamos en menos de una semana, que eso es algo muy bueno que está pasando ahora con los dos exámenes. Debe ser porque es online. Por eso los Sí, resultados se entregan más rápido. sí, yo creo que ahorita con el tema del computador esto está agilizando mucho más todo este proceso. Sí. Ahora, les cuento un poquito más de los dos exámenes y les tengo unos ejemplos. Y bueno, aquí vamos. En el IELTS con el listening, como les dije anteriormente, tenemos preguntas
que tienden a ser un poco más largas. Tenemos un ejemplo, una grabación de 2 a 4 minutos y tenemos una serie de preguntas en esa grabación. Es como un bloque, por decirlo así. Y cuando tenemos el listening, tenemos un bloque, tenemos, digamos, por decirles un ejemplo, 5 grabaciones con entre 5 y 10 preguntas y tenemos en total 40 preguntas. En el PTE no tenemos 40 preguntas, sino que lo tenemos todo desglosado. Una grabación corta de 1 minuto, otra grabación de 30 segundos, una grabación de, digamos, minuto y medio, y tenemos diferentes tipos de preguntas. Y, uy, el writing. Con el writing les tengo un slide especial para ese, entonces voy a contarles un poquito del writing con este ejemplo, pero la palabra clave, para resumirles lo que ven en la pantalla, es que la palabra clave aquí es la presión o el estrés. El PT tiende a ser un poco más difícil porque tenemos menos tiempo. Como ven ahí, en 20 minutos comparado con 40 minutos. O sea, el IELTS, que esto es un punto bueno, es que tienes más tiempo para escribir. Aquí les hablo un poquito ya del speaking. Como les dije antes, el speaking tiende a ser hablándole al computador en un examen y el otro una entrevista. Y la entrevista de la IELTS se divide en 3 partes. Normalmente el examinador al principio van a, digamos, tocar preguntas más generales, como cuéntame de ti, cuéntame de tu familia, quizás te pregunten por tus hobbies, cosas que te gusten hacer, o algo así como tu rutina, cosas del día a día, ¿verdad? Como cuando uno empieza una conversación. Luego, que eso dura aproximadamente, digamos, 3, 4 minutos, luego viene la segunda parte y en esta parte tienes una pregunta un poco más densa, es una pregunta cargada que te dicen, una pregunta con diferentes secciones que tienes que responder. Como por darles un ejemplo, cuéntame sobre tu vacación favorita. Dime a dónde fuiste, por cuánto tiempo fuiste, por qué fuiste a ese sitio y si volverías a ir para allá. Entonces no es una pregunta tan sencilla como ¿cuál es tu color favorito? Es algo que tienes que pensar y en el IELTS te van a dar una hoja y papel y lápiz y vas a tener 1 minuto para preparar tu pregunta, digo, tu respuesta. Uno puede tomar notas y el examinador te va a decir, si tú quieres, puedes usar tus notas, no tienes que hacerlo, pero a veces es bueno como anotar palabras claves o algo así como fechas, años, algún nombre, algo como más específico que quieras poner. Y por último, ya viene la tercera parte, perdón, y cuando uno habla en esa parte 2 eso es como un monólogo. Uno va a hablar por aproximadamente 1 minuto y medio a 2 minutos. Si uno habla además, el examinador en cualquier momento del examen nos va a parar, nos va a decir, ok, ya, gracias, siguiente pregunta. Pero ya luego de hablar ese 1 minuto y medio, 2 minutos, para esa segunda parte viene la tercera parte, donde el examinador ahora va a entrar como más a fondo en un tema. Y normalmente ese tema tiende a ser relacionado con la segunda parte o con la primera parte. Por darles un ejemplo, si en la primera parte te hablan de tus hobbies y de tu rutina, de repente, y en la segunda parte les ponen la pregunta que les dije de las vacaciones, algo que les pudiesen preguntar en la tercera parte es algo así como, ¿cuál puede ser una forma de fomentar el turismo en tu país? Por decir algo. De repente puede ser un poco más fácil, un poco más difícil, pero es una pregunta que es así como, de nuevo, densa, es algo donde tenemos que dar nuestra opinión y no tenemos ese tiempo para organizarnos. Entonces, como que en el IELTS, en el speaking, quieren ver cómo puedes responder por tu cuenta tomando tiempo, o sea, como digamos, sin estar bajo presión, porque tienes ese minuto para organizarte, y cómo respondes una pregunta donde tienes que dar tu opinión como bajo presión, o una pregunta así ya un poco más específica de opinión que tienes que elaborar tu respuesta. Así que Esta- inmediato, Exacto, inmediatamente. tal cual, es como, cuéntame cómo podemos hacer que más personas hagan ejercicio. Es como que hay veces que ese tipo de preguntas hay veces que muchas veces nos agarran desprevenidos, pero ellos están como viendo, ok, ¿cómo puedes responder algo así bajo presión? ¿Cómo puedes elaborar tu argumento? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cómo es tu gramática? Entonces esa sería como la diferencia más grande entre el IELTS y el PT a nivel del speaking,
que en el speaking, en el PT, tú no tienes esa interacción. Tú vas a tener una foto y tienes que hablar sobre esa foto. O tienes, como dije anteriormente, vas a tener un texto y tienes que leer ese texto y ya. O quizás tienes un audio de 1 minuto y tienes que como que dar un resumen. Tal persona dijo esto y esto y esto y explicar un poquito lo que se habló. Pero El, siempre va a ser diferente, discúlpame Emilio, sí, en el sí. PT, en el speaking, como que va a ser diferente siempre, como tú decías, puede ser una grabación o describir una foto, no hay como en el IELTS que tú ya sabes que la parte uno, parte 2, parte 3 se compone así, como tú nos decías anteriormente. No, 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 exacto. En el PT lo que vas a tener es como la, digamos, tranquilidad de que ya tú sabes, ok, al principio voy a tener este tipo de preguntas, pero no sabes qué te va a venir. Es como que a nivel de estructura están esos ejercicios que como que no cambian. Lo que va a cambiar es la pregunta, pero pierdes Ujú. esa interacción. Ok, gracias. No, 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 vale, gracias a ti. El reading es bien complicado en ambos. Tengo otro slide para el reading que les quiero mostrar, pero en resumen así, les digo que el reading del PT es más difícil y con el ejemplo que les voy a mostrar van a ver por qué. O bueno, siéndoles bien honestos, en mi experiencia, de 10 personas que ayudo en los dos exámenes, en el PT, a 8 o 9 les cuesta mucho más el reading del PT que del IELTS. Y ya también les conté de que nada más se escucha una vez todas las grabaciones. Y lo otro es que hay que reservar con antelación. Por razones obvias, temas del COVID, muchas personas quieren extender visa, aplicar a cursos, etcétera. Ustedes saben a lo que me refiero, entonces Sí. yo diría que en promedio a veces hay temporadas que el PT se tarda un poquito más, hay veces que el IELTS se tarda un poquito más. Yo diría que en promedio, para darles un estimado, ahorita se puede tardar de 1 a 3 semanas, quizás un poco menos, quizás un poco más, pero un buen dato es que con el PTE, por ejemplo, uno puede reservar su examen de aquí a 3 semanas, por decir un ejemplo. Yo reservo el examen a comienzos de septiembre y si uno se mete en la página todo el tiempo, puede que haya una persona que cambie su cita, que cambie el cupo y se abra una vacante para presentar el examen antes. Que eso fue algo que me pasó a mí cuando yo presenté el examen hace tiempo, que yo decía, uy, yo no quiero esperar un mes, ya yo llevo practicando más de 2 meses, yo quiero tratar de sacar esto lo más pronto posible, ¿sabes? Como que todo anda Sí. fresco y uno quiere hacerlo ahí mismo. Eso es un buen consejo para cualquiera que piense hacerlo o que quizás incluso esté esperando. Con el IELTS, yo creo que depende más del sitio donde se busque el IELTS, así que toca revisar un poquito cada sitio porque las reglas son diferentes. Y para el PT solo hay un sitio para hacer el booking, no es como el IELTS. Sí, normalmente cuando uno buquea el PT tiende a ser como todo a través de la misma página y uno escoge Sí. como la sede, pero creo que con el IELTS hay que revisar en la sede específicamente. O a Mm. veces toca llamar y bueno, pare de decir, como te digo, cada sede es un poquito diferente. Yo creo que independientemente del examen que escojas, siempre es bueno como llamar y asegurarse de que todo esté en orden por el tema de que todo ahorita está cambiando, entonces siempre es bueno como cerciorarse para evitar problemas. Ahora, Vale. este es el primer ejemplo del reading en el que les voy a explicar por qué el PTE es más difícil en el reading que en el IELTS. La primera cosa que les voy a decir es que los dos son difíciles, porque en el IELTS tienes que hacer el reading en 1 hora y tienes 3 textos que son, digamos, bien densos, son como una página o página y media. Tienes diferentes tipos de preguntas, pero para explicarles el punto al que voy, con el IELTS, dependiendo de la pregunta, pero en general, uno puede tener, o sea, uno puede responder correctamente solo teniendo una idea como de lo que dice el texto. Esto no aplica mucho y yo como que siempre hago énfasis en tratar de entender lo más posible, tener un vocabulario más amplio, pero la realidad es que puedes que llegues al examen, quizás haya una oración o quizás haya una palabra que como que no es muy clara, pero en el IELTS
digamos por estadística, tienes más chances de que tengas una pregunta correcta, así no te sepas una palabra. Porque como que, por ejemplo, en este tipo de preguntas que ven acá en, ¿cómo se llama? En la pantalla, este tipo de preguntas hay veces que se enfocan mucho en la idea como tal, no en una palabra. Y ahí está la excepción de que hay veces que una palabra te puede ayudar a responder estas preguntas porque tenemos esa palabra clave, pero no siempre. Y como vemos en el otro lado, en el PTE tenemos el completo opuesto. Aquí no te están evaluando comprensión, aquí te están evaluando gramática pura. Entonces hay veces que tenemos palabras como por decir algo, en este caso que tenemos demand, look, claim y deserve, y esas son muy parecidas y en ese contexto son aún más parecidas. Entonces eso tiende a hacerlo mucho más difícil porque tienes que tener un vocabulario más extenso para hacer el PT. Y porque también puede pasar que de repente la palabra correcta nunca la has visto, entonces ahí obviamente va a ser más difícil. Hay veces que sí, tengo alumnos o conozco personas que como que digamos la tiran a pegar, pero obviamente yo no puedo recomendar eso porque la idea es estar lo más seguro posible para que uno tenga menos presión. Pero a lo que voy con este punto del PT es que aquí tienes no solo a veces comprensión lectora, sino que también tienes las famosas collocations, que son palabras que van juntas, y también tienes diferentes, ¿cómo se llama? Digamos, puntos gramaticales en los que te evalúan, que lo hace un poquito más complicado. Entonces, yo diría que en general, para cualquiera que piense hacer el PTE, agarren un libro, lean muchísimo. ¿Cuánto es muchísimo, Emilio? Hasta que te duela la cabeza, te duermas, porque necesitas tener un vocabulario alto en PT para que vayas cómodo, vayas más, digamos, tranquilo. Y recomiendo esto a cualquier persona porque la idea es que vayas al examen y no vayas todo estresado. Ahora, para ver. Ahora, aquí en este slide les voy a dar un ejemplo del writing y vamos al tema de la presión y del estrés, que era lo que iba antes. Les digo ya, todo el mundo va a estar estresado cuando hagan este examen porque está la presión de que, El bueno, tiempo. el tiempo, y esto ya se vuelve otro tema, pero está el tiempo, está el tema de que el examen es costoso, quiero aplicar a mi visa, quiero entrar en este curso, y mira, muy rápido uno se estresa todo, pero sin tocar ese tema, solo hablando del examen, el factor tiempo es una diferencia clave, porque aquí en lo que ven en pantalla tenemos un ejemplo como de unas preguntas de IELTS, ¿verdad? Donde tienes un mapa y tienes que describir las diferencias de ese mapa, y para tú hacer digamos, esa actividad tienes 20 minutos. Bueno, eso es como el estimado, ¿no? Porque cuando te dan el examen, te dan las dos preguntas y uno mismo decide. Tú puedes empezar con el ensayo si tú quieres, con este que dice Writing Task 2. Pero a la final eso no afecta, como el orden de los factores no altera el producto. Pero lo que pasa con el PTE es que, bueno, lo primero es que es un poquito diferente porque tienes que leer y tienes que hacer un resumen y lo tienes que hacer en 10 minutos, que ese es el que vemos acá en el lado superior derecho. Ese tiende a ser complicado por lo que dije anteriormente. Tienes que tener un vocabulario amplio para que te sientas cómodo leyendo el texto y haciendo un resumen. Entonces aquí ya no te están evaluando solamente cómo escribes, sino comprensión lectora y tu habilidad para parafrasear y para, digamos, explicar esas ideas, ¿verdad? Y eso lo tienes que hacer en 10 minutos, comparado con la primera pregunta del IELTS, en 20 tienes la mitad del tiempo, y la de 20 contra 40 minutos es cuando tienes que hacer el essay o el ensayo. El ensayo del IELTS, tú tienes en teoría 40 minutos, que es lo que te recomiendan, para escribir aproximadamente 250 palabras, pero en el PTE tienes 20 minutos, tienes la mitad del tiempo, pero bueno, el lado bueno aquí es que te dicen, puedes escribir entre 200 y 300, pero 20 minutos tiende a ser muy poco tiempo para la mayoría de las personas a las que yo he ayudado. Entonces siempre está esa presión del tiempo, de tengo que escribir rápido, tengo que apurarme, tengo que apurarme.
Entonces se podrán imaginar cómo afecta eso, cómo nos afecta en el examen. Una cosa buena. Emilio, una ¿Sí? pregunta, discúlpame, una No, pregunta. cuéntame, cuéntame. Cuando mencionas el writing del IELTS, hay dos IELTS, general y académico. ¿En el writing hay alguna diferencia entre el general y el académico? Sí, mira, el general tiende a ser una carta, que puede ser una carta formal o una carta informal, y el académico viene siendo más como el que vemos en pantalla, que de repente ponen un gráfico o alguna imagen y hay que describir los cambios en esa imagen. Ok, gracias. En el PT no hay esa distinción, simplemente es como vemos aquí, vamos a tener que hacer un resumen y un essay. Y Y bueno, yo creo que eso es la mayor diferencia. El factor tiempo acá tiende a ser una de las cosas más complicadas y viéndole el lado bueno, como todo es a computadora, eso, bueno, por lo menos en mi caso yo escribo muy mal en caligrafía, en cambio, sabes, tenerlo en la computadora es bueno porque uno puede escribir más rápido, pero igual tienes la mitad del tiempo en el PT, entonces esto va a ir al siguiente punto, que es que si tú trabajas bien bajo presión o estás cómodo, de repente el PT puede ser para ti. Yo conozco personas que les pega muchísimo este tema del tiempo en el PT y bueno, por los momentos vamos a seguir y luego voy a hablar un poquito más de eso, que Vale. viene siendo la primera pregunta, que es como, ¿cuál es mejor para mí? Que seguro es lo que ahorita te estás preguntando. Bueno, yo diría que el IELTS es para ti si tú prefieres ese contacto en persona. Si no te sientes cómodo en la computadora, si no te gusta estar haciendo lo que estamos haciendo ahorita o no te gusta hacerlo tanto o por tu cuenta, pues yo diría que el IELTS de repente va a ser mejor para ti. Si te sientes más cómodo que alguien te pregunte en persona, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué te parece tal cosa? O cuéntame de tu rutina, se te va a hacer mucho más fácil a nivel de presión, a nivel del examen como tal, de responder digamos, de la mejor forma posible, comparado con el PT, que no vas a ver a nadie, vas a estar en un salón como con, digamos, 5 o 10 personas más hablando, de repente eso te puede estresar, perdón, de repente eso te puede estresar. Entonces yo diría que si prefieres el contacto en persona, el IELTS va a ser para ti. Otra cosa es que si ya de casualidad has ido a algún colegio para estudiar inglés, de casualidad has estado ya en un nivel intermedio o en una clase de IELTS, quizás sea bueno que hagas el examen IELTS porque muchas actividades o muchas formas en las que los libros a veces, digamos, fijan la enseñanza es, digamos, más relacionada al IELTS que al PT. Entonces, por ese lado, si ya, por decirte un ejemplo, si ya has estado en Australia o si ya has estudiado en un colegio por tu cuenta, quizás sea mejor el IELTS, solo porque te vas a relacionar un poquito mejor con el examen. Y por último, si prefieres un enfoque general, que es a lo que iba antes, el listening dura más tiempo, tienes más preguntas, el reading también, y en el writing vas a tener más tiempo y como que no vas a tener tanto esa presión. Vas a estar presionado, pero no por el factor tiempo o uy, tengo que apurarme. Vas a tener eso, pero no tanto como lo vas a tener en el PTE. Y no vas a necesitar tanto vocabulario como en el PTE. En la parte de reading, yo creo que las dos van a ser bien difíciles, pero sí, yo creo que ayuda más tener un buen vocabulario o tener un vocabulario, digamos, más elevado Sí. a la hora de tratar de apuntarle un puntaje más alto en el reading y en el PTE. Pero a la final los dos van a ser difíciles, pues. Es que ese es el tema, que es como que ambos ambos van a ser difíciles, pues. Y ahora, si, hablando del vocabulario, el PT de repente es para ti, si tú tienes un vocabulario muy amplio, si tú lees mucho, yo recomiendo muchísimo a todo el mundo, a todos mis alumnos, lee bastante, como dije antes, hasta que te duele la cabeza o hasta que te dé sueño, tienes que leer mucho porque tienes que leer rápido. El factor tiempo en el PT es clave y créeme, 5 segundos o 15 segundos que te ahorres en el PT no suena como nada, pero cuando estás haciendo el examen, créeme que cada segundo, cada minuto hace la diferencia.
Si tú prefieres preguntas cortas, de repente el PT va a ser para ti, porque es como que una preguntita, una preguntita, una preguntita, una preguntita, y es como más rápido en ese sentido. Que nos lleva al otro punto de si trabajas bien bajo presión. Y es importante mencionar que aunque el IELTS te da más tiempo para escribir, tiende a ser un poquito más estricto o más específico con el tema del writing. En promedio, tiende a ser un poco más difícil sacar un puntaje más alto en el writing del IELTS porque es un poco más específico, y en el PT sigue siendo difícil, pero no es tan estricto como el IELTS, por decirlo así de una forma muy general. Entonces esas son algunas de las cosas que yo consideraría para escoger algún examen. Otra cosa que recomiendo mucho es como que si practicaste para el IELTS, no digas, ok, ya no voy a hacer nunca el PTE. Es como, bueno, si ya practicaste para el IELTS y no te fue bien, de repente te va bien en el PTE, uno nunca sabe. He tenido Sí. alumnos o gente que me contacta y me dicen, mira, he hecho el PT 4 veces, y yo como que, bueno, ¿y por qué no intentamos con el IELTS? Y es como que, no, 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 pero es que el IELTS es más difícil. Y yo, bueno, pero si no sacaste el PT en 4 veces, ¿sabes? No pierdes mucho intentando en el IELTS. Y pum, sacan el IELTS y viceversa. Entonces eso es algo que también como que recomiendo. No piensen que es como que blanco y negro. A la final la meta es sacar cierto puntaje para nuestra visa, para nuestro curso y seguir adelante. Eh, Ahora, lo que mencioné hace poquito, ¿cómo me puedo preparar? Bueno, leyendo bastante, escuchando diferentes acentos, en especial para el IELTS, porque en el IELTS, en el listening, tienden a lanzarte diferentes acentos: inglés de Inglaterra, mejor dicho, de Reino Unido, inglés americano, inglés australiano, de Nueva Zelanda, y pare de decir, y eso lo tiende a hacer un poco más difícil. Es como que si quiero que te imagines que tienes que hacer un examen de español, o que alguien tiene que hacer un examen de español y tienen que escuchar una conversación de un mexicano con un español, y después una conversación de un argentino con un venezolano. O sea, el punto es que el acento está cambiando, de repente las palabras que usan van a ser iguales, pero simplemente eso lo hace un poquito más difícil. Entonces, si tú nunca has escuchado el inglés británico y ves puras películas de inglés americano, ¿sabes? Como que te recomiendo que empieces como a familiarizarte un poco con ese acento que quizás no hayas escuchado tanto, para que no se haga tan difícil a la hora de hacer el examen. Obviamente practicar la escritura va a ayudar muchísimo. Puedes hacerlo por tu cuenta, digamos con preguntas tipo examen, o simplemente como tratando de escribir sobre cualquier tema. No uses mucho el traductor porque no te va a ayudar tanto. Y a la hora de practicar speaking, si no tienes la oportunidad de hablar con alguien en inglés, o si no tienes si de repente estás en Sudamérica, una opción muy buena puede ser grabándote. Yo lo he hecho cuando estudio otros idiomas. De repente suena un poquito raro, no todos nos sentimos cómodos frente a la cámara, pero no le tienes que mostrar a nadie. Tú te grabas o dices algo y te escuchas y dices, uy, mira, esto como que no suena bien. Y como dice el dicho, de la práctica sale el maestro. Entonces uno hace eso muchas veces y eso va a ayudar. Quizás no vas a sonar perfecto, pero créeme que tu pronunciación va a mejorar si eres bien específico con eso. Y ahora, de repente dices, quiero practicar por mi cuenta, ¿qué más puedo hacer, Emilio? Todo esto suena súper bien. Ahora, yo tengo varios cursos gratis. Tengo un curso gratuito para el IELTS y un curso gratuito para el PTE, donde voy un poquito más a fondo, te muestro un examen de prueba, te muestro cómo es el examen, y lo único que hay que hacer es ir a la página que ven acá en pantalla, en mi curso que está en Teachable. Y si quieres saber un poquito más de lo que hago o del aprendizaje de idiomas, tengo un canal de YouTube porque a mí me encanta estudiar, aprender y ayudar a mis alumnos. Entonces, yo en mi canal de YouTube hablo mucho del aprendizaje de idiomas, de lo que yo hago para aprender idiomas, doy consejos, etcétera. También tengo Instagram, tengo Facebook. Entonces, si tienes alguna duda o quieres saber un poquito más, te invito a que me sigas en las redes. Y también, em, si ya quieres saber algo más específico sobre cómo te puedes venir, cómo es ese tema de aplicar a un curso, cuál colegio sería mejor, te recomiendo que contactes a los chicos de Grow Study AU, porque Sí. estoy seguro que te van a ayudar con todo eso. Gracias, Emilio. Bueno, tenemos varias preguntas acá.
Dale, dale. Haider nos pregunta, ¿el speaking sigue siendo en persona en tiempos de COVID? Sí, y lo que muchas veces tiende a pasar es que tienes que tener la mascarilla puesta, que esa es como el dilema de, ok, lo hago en persona, pero tengo la mascarilla y a muchas personas eso no les gusta, pero bueno, lamentablemente es como es y sí, sí se hace en persona, pero con la mascarilla ya puesta. Bueno, Sara Gómez pregunta, ¿cuántas veces se pueden presentar los dos exámenes? Mira, Sara, lo puedes presentar cuantas veces necesites. Obviamente la idea es hacerlo el menor número de veces porque el examen es algo costoso, pero en teoría, si tú vas a aplicar algún curso o alguna visa, en ningún lado te preguntan cuántas veces has hecho el examen. Entonces, por ese lado, tú puedes aplicar al PT varias veces. Por darte un ejemplo, o al IELTS, por dar un ejemplo, yo cuando saqué mi puntaje, porque yo necesitaba un puntaje alto en el PT, a mí me tocó hacer el examen 3 veces y como que hice una, después de otra, después de otra. Esperé como en intervalos de 2 o 3 semanas por el mismo tema de que, ¿cómo se llama? De que tenía que esperar, pues no pude hacerlo un poco antes, pero nunca tuve problema a nivel de las veces que tenía que hacerlo. ¿Y tienes conocimiento de cuánto es el costo de cada examen? Mira, si, Aproximadamente. si, si no me equivoco, el IELTS ahorita cuesta aproximadamente $375. Creo que el Sí. PT debe estar también alrededor de eso. Yo diría, por dar un buen estimado, deben estar entre $350 y $375 ambos exámenes. La diferencia de precio no tiende a ser mucha. Y bueno, como mencioné antes, ahorita que nos dan los resultados más rápido, no tenemos esa, digamos, presión, porque muchas veces era como, uy, voy a hacer el PT porque me dan el resultado rápido. Ahorita los dos te lo dan rápido, entonces como que el precio es parecido y ya cada vez como que las diferencias se hacen un poquito más cortas en ese sentido. Vale, gracias. Hay otra pregunta. ¿El examen Cambridge es el mismo PTE? No, buena pregunta. El examen de Cambridge es el FCE, que es First Certificate of English. Ese es un certificado de Cambridge y PT es de Pearson, que es otra, digamos, otra entidad y se pueden usar de maneras diferentes. Yo creo que a nivel migratorio o de cursos, los más comunes son estos dos exámenes. Acá voy a adicionar algo. Hay un examen también que es muy usado en el tema del área de la salud, el Occupation English Test. También es como el inglés, el PT y el IELTS, pero también como específico para áreas de la salud. Sí, tal cual, el OET. Otra pregunta. ¿Podemos encontrar en alguna parte las preguntas más frecuentes? Mira, hay muchos foros en internet, muchas páginas que donde lo puedes conseguir. Yo diría que depende de qué tipo o sea, de qué tipo de pregunta, porque por darte un ejemplo, muchas veces en el writing de ambos exámenes tiendes a tener preguntas sobre temas como educación, digamos educación, salud, deportes y qué más, como el arte, como digamos ese tipo de temas generales. Y también a nivel de, por ejemplo, del speaking en el PT, tiendes a tener imágenes como gráficas, fotos, pero, o sea, te va a servir como una referencia, nunca vas a tener como una exacta a una pregunta que tú busques por ahí, pero yo diría que en promedio va a ser bien parecido. Preguntan, ¿dónde podemos encontrar tus servicios? Mira, yo creo que lo mejor sería como contactarse directamente conmigo por Instagram, por Facebook. Sí, yo creo que lo más fácil sería contactarme por las redes ya para contarles un poquito más de lo que hago y bueno, ya tocaría que organizásemos así. Y la otra opción sería verme, como te digo, en los cursos gratuitos. También tengo un curso pago donde voy más a fondo a nivel de IELTS, porque hay veces que por razones de tiempo y muchas más no podemos vernos en clase o en alguno de los talleres que yo hago. Entonces tengo como que este curso que se llama Understanding IELTS, que es como
más enfocado en el IELTS y eso también ayuda para que uno vaya practicando de forma autodidacta. Bueno, están preguntando dónde publicar los cursos gratuitos en la página de YouTube, en tu En página. ambos. En mi canal de YouTube tengo el primer video de ambos cursos que se llaman Free IELTS Mini Course y Free PT Mini Course. Cuando le dan clic a ese video van a ver en el link de la descripción este mismo link que ven acá, que los va a llevar directamente a ese curso. El curso es gratuito, lo único que tienen que hacer es colocar su nombre, o creo que lo pueden ver incluso directamente desde la página como YouTube. Es simplemente que lo que trato de hacer con esto es, digamos, separar un poquito porque YouTube es como más general, más aprendizaje de idiomas, un poquito de lo que yo hago, y los cursos ya es algo, digamos, 100% IELTS o 100% PTE, ya un poquito más, digamos, nivel de educación, algo más como para que yo estudie por mi cuenta. ¿Podrías dejarnos a través del chat de esta webinar tus redes sociales, porfa, para que la gente te busque, te siga, que Sí, están dale, claro. interesados en varios cursos? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta. Déjame ver, La última. dame un segundo. Sí. Haider pregunta, si ha presentado el IELTS, ¿es mejor continuar con este por la práctica y el conocimiento que ya se tiene de este, o es mejor cambiarse y probar el PTE? Yo diría que, déjame parar un poquito de aquí para ponértelo en el chat. Yo creo que eso ya depende, o sea, depende mucho de cada caso, pero yo diría, o lo que yo he visto en promedio, es que si uno ya ha hecho cierto examen varias veces, cuando digo varias, puede ser un ejemplo, si hiciste el IELTS 3 veces y no lo puedes sacar, como que no pierdes tanto intentando hacer el PTE, porque de repente lo puedes sacar. Una cosa que yo les digo mucho a mis alumnos, yo hago, y yo menciono mucho esto en los videos, es que yo relaciono el aprendizaje de idiomas o los exámenes con el hacer ejercicio. Entonces, por darles un ejemplo, si tú te estás preparando para el IELTS, imagínate que el IELTS es nadar en la piscina y que tú estás practicando para nadar en la piscina y que el PT es nadar en la playa y bueno, te estás preparando para nadar en la playa, ¿verdad? Pero si tú estás nada más nadando en la piscina, cuando tú vayas a nadar en la playa, sí, obviamente va a ser diferente, el ambiente es diferente y hay muchos factores que cambian, pero, o sea, a nivel general estás nadando. ¿Me explico? Entonces, como que eso es lo que yo trato también de transmitir, que no simplemente tienes que hacer un solo examen, de repente lo puedes sacar con el otro. Perfecto. Bueno, Emilio, déjanos por favor saber de tus redes en el chat. Les doy gracias por haber asistido a esta webinar. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, @growstudy, YouTube, Instagram, Facebook. Igual esta webinar va a quedar grabada y van a poder mirarla luego en nuestra página de YouTube. Nosotros vamos a enviar también. Y también vamos a enviar a todos los que se inscribieron la grabación de la webinar para que también la recuerden y Eso. la vean. Y ya saben, si tienen alguna duda, pueden contactarse con nosotros en tema de extensiones de visa, si tienen duda con algunos cursos. Y con Emilio, pues ya saben, si quieren presentarse y prepararse para el PTE o el IELTS. Aquí ya te estoy dejando todo y sí, miren, más allá de todo, muchas gracias a ustedes chicos y gracias a todos los que están viendo. Espero que esto haya aclarado un poquito más todas las dudas. Al final hay que prepararse para los dos exámenes y de verdad que les deseo lo mejor porque créanme que sé y tengo en mi día a día ese estrés del examen, toda esa presión que lleva. Entonces, de verdad que de todo corazón espero que les vaya súper bien. Gracias, Emilio, por tu tiempo. Bueno, aquí ya en el chat les dejé todas las redes. Gracias, Emilio. Bueno, gracias por el tiempo a ustedes. Feliz tarde, feliz noche en Colombia. Y los invito a que participen el próximo mes en un evento que también va a ser en 15 días, que va a ser dirigido por otra de nuestras integrantes del grupo de Grow Study, Paulina Lee, acerca de cómo homologar ingeniería en Australia.
totalmente invitados. Gracias. Excelente, pero antes de que terminemos nuevamente, gracias a todos, la pasé excelente, espero que la hayan pasado igual o mejor, y bueno, cualquier duda, estamos a la orden.